Perfecto, le damos gracias al Señor y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 3, verso 10 y 11. Eclesiastés capítulo 3, verso 10 y verso 11. Dice de la siguiente manera: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Verso 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Léalo una vez más el verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? Y la palabra del Señor ahí dice de manera textual que todo lo que Dios hizo, lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Escuchó bien? En otras palabras, lo hizo perfecto, lo hizo bonito, un sinónimo de hermoso, bonito, elegante, maravilloso. ¿Qué más? Esplendoroso. Y todo eso, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor como sinónimo, dice que todo lo hizo Él hermoso en su tiempo. Y en esa creación estamos nosotros. Todos nosotros somos creación de Dios y Él nos hizo hermoso. Él nos hizo elegante, brillante, maravilloso. Créalo, porque la palabra de Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo, no le vine a dar una charla de motivación personal, estoy leyendo la palabra y estoy dando a conocer lo que ya está escrito. Así lo hizo el Señor. Sin embargo, el mundo en que nacimos se ha encargado de estropearnos la felicidad, la seguridad, la alegría. Y muchos de nosotros, desde que nacimos, no sé cuánto tiempo usted recordará el primer sinsabor que tuvo en la vida. Las traiciones, los rechazos. A ver, ayúdenme, ¿qué otras cosas más? Que aparte de traiciones, rechazos, burlas, ¿qué más nos ha causado el mundo? Dolores, lutos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos ha recetado el mundo? Abusos, traumas, soledades, pérdidas, vergüenzas y tantas cosas que en algún momento aquel brillo, aquella alegría, aquel gozo, aquella felicidad, aquella fe que en algún momento tuvimos, aun cuando éramos niños inocentes, porque todo niño inocente no conoce del pecado, no conoce la maldad, no conoce la malicia. Somos la sociedad y nosotros mismos los que muchas veces perturbamos la conducta de los mismos niños. ¿Quién le enseñó a mentir a un niño? ¿Quién le enseñó a hacer cosas incorrectas a los niños? Somos los mismos adultos y la misma sociedad que nos encargamos. ¿De dónde aprendió a sentir el dolor, la soledad? Un niño a su corta edad. Y podemos darnos cuenta entonces, desde que venimos a este mundo, el mundo nos ha recetado tantas cosas que nos ha quitado y nos ha tratado de opacar lo que dice la misma palabra del Señor. Entonces, en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, y al inicio, que dice que todo lo que hizo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y entonces esas circunstancias nos han tratado de quitar averaje, brillo, alegría, felicidad, seguridad, fortaleza, empuje. ¿Qué más nos ha querido quitar? Aquel deseo de vivir, aquel deseo de ir adelante y no atrás. Aquellos complejos de inferioridad que muchas veces tenemos y arrastramos hasta nuestros años, muchas veces, si no hemos renunciado a ellos. Aquellos temores, aquellas inseguridades que muchas veces están en cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo quiero que hablemos sobre el tema: ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios cuando estamos ahora en el camino del Señor? Pero antes de eso, yo quisiera leer un poco sobre una historia acá que también me encontré casualmente recordando un poco sobre este tema. Y lo estaba leyendo un poco acá en
en mis notas. Y dice de la siguiente manera: ser distinto o diferente a los demás no debe ser motivo para tener vergüenza. El cuento del patito feo del escritor de Hans Christian Andersen de seguro que nos ha ilustrado en gran manera esta historia tradicional. Los huevos se habían empollado y la mamá pata empezaba a romper uno a uno cada uno de los huevos. Y los patitos fueron saliendo poco a poco, llenándose de felicidad. A los papás y a sus amigos estaban tan contentos que casi no se dieron cuenta de que un huevecillo, el más grande de todos, aún permanecía intacto. Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el huevo para ver cuándo se rompía y qué salía de este. Al cabo de algunos minutos el huevo empezó a moverse. Pronto se pudo ver el pico, luego el cuerpo y las patas del sonriente pato. Era el más grande y, para sorpresa de todo, era muy distinto de los demás. Y como era diferente el patito, todos empezaban a llamarle el patito feo. La mamá pata, avergonzada por haber tenido un patito tan diferente y tan feo, le apartaba con el ala mientras daba atención a los otros patitos. El patito feo empezó a darse cuenta de que allí no le querían, y a medida que crecía se quedaba aún más feo y tenía que soportar las burlas de todos. Y entonces, en la mañana siguiente, muy temprano, el patito decidió irse de la granja. Triste y solo, el patito siguió un camino por el bosque hasta llegar a otra granja. Y allí una vieja granjera le recogió y le dio de comer y de beber. Y el patito creyó que había encontrado a alguien que le quería. Pero al cabo de algunos días, él se dio cuenta de que la vieja era mala y solo quería engordarle para transformarlo en un segundo plato. El patito feo salió corriendo como pudo de ahí. El invierno había llegado y con el frío, el hambre y la persecución de los cazadores, para el patito feo lo pasó muy mal, pero sobrevivió hasta la llegada de la primavera. Y los días pasaron a ser más calurosos y llenos de colores, y el patito empezó a animarse otra vez. Un día, al pasar por un estanque, vio a las aves más hermosas que jamás había visto, y eran unos hermosos cisnes, y eran elegantes, delicados, y se movían como verdaderamente bailarines por el agua. Y el patito, aún contemplando la figura y la torpeza que tenían, se acercó a uno de ellos y le preguntó si podían bañarse también en el estanque. Y uno de los cisnes le contestó: pues claro, claro que sí, si eres uno de los nuestros. Y él le dijo inmediatamente: ¿cómo es posible? ¿Cómo que soy uno de los vuestros? Yo soy feo y torpe, todo lo contrario de vosotros. Vosotros son elegantes y vuestras plumas brillan como los rayos del sol. Y ellos le dijeron: entonces mira tu reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te engañamos. El patito se miró y lo que vio en el reflejo lo dejó sin hablar. Había crecido y se había transformado en un precioso cisne, y en ese momento él supo que jamás había sido feo. Él no era un pato, sino un cisne, y así el nuevo cisne se unió a los demás y vivió feliz para siempre. Yo sé que algunos estarán diciendo: pero esa no es la Biblia. Pero quería tomar un poco de esta historia porque muchos de nosotros la hemos escuchado muchas veces. Y antes que le agregara algo, mejor decidí leerla. Y como le decía, Dios hizo todo, dice, hermoso a su tiempo. Y entre esa hermosura estábamos nosotros. Pero en algún momento de la vida nos pasó la del patito feo. El mundo nos comenzó a ver diferente. El mundo nos comenzó a menospreciar. El mundo nos comenzó a rechazar. Y el mundo se encarga, en vez de levantarte, más bien de enterrarte vivo si tú no eres vivo. Y hace algo por ti mismo para seguir adelante en la vida. Estos últimos días me han pasado una experiencia increíble a mis 15 años que tengo. Y han dolido. Y he tenido que levantarme de donde sucedieron los acontecimientos. Y he llegado a la conclusión de que no es porque sea feo como el patito, sino es porque somos diferentes. Y así nos hizo el Señor a cada uno de nosotros.
Pero muchas veces, ¿sabes qué? A veces no la creemos nosotros mismos que somos especiales para el Señor. No nos las creemos. Al igual que el patito feo, siempre nos menospreciamos. La hermana se menosprecia por ser quien es. Se mide con las otras. Se mira la nariz que tiene y se fija en la nariz de la otra. Se fija en los ojos que tiene una y que tiene la otra. ¿Por qué tuvo que tener aquella ojos azules y yo no tengo los ojos que aquella tiene? Otra dirá, ¿por qué aquella tuvo que ser crespa y yo con este pelo que parece casi de paja? Y andamos de un lado a otro comparándonos los varones. ¿Por qué tuve que ser yo así, delgadito, bajito, con una voz de poco convencer? Mientras que otros con una voz de locutor y con un gran cuerpazo, que ese sí convencería a medio mundo. Y nos ponemos a pensar en tantas y mil cosas, que muchas veces esas cosas más que ayudarnos nos hacen, ¿qué? Nos hacen estancarnos, nos hacen retroceder, nos hacen acomplejarnos, nos hacen no vivir lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a leer mucho hoy, vamos a comenzar a notar. Porque verdaderamente el día de hoy usted tiene que salir convencido de este lugar, de cómo Dios nos ve, y dejar de vernos como nosotros nos vemos. Dejar de ser como el patito feo que aunque la gente no lo miraba, o los patitos otros le miraban de una manera y él se miraba de una forma, igual que nosotros también a veces nos la creemos por lo que la gente dice. Nos la creemos por lo que nuestros pensamientos rezan de quien supuestamente somos. Y las cosas no deberían de ser así, porque hay una verdad absoluta y única que es la palabra de Dios, la que nos da claridad y nos da la brújula o el norte a seguir, para que de una vez por todas acabemos con el mito de que no servimos para nada. Soy un estorbo en casa, ya estoy viejo, soy pobre. ¿Qué más? A ver, ¿qué cosas habla la gente ya? O hablábamos antes nosotros, no sirvo para nada. ¿Qué tantas otras cosas hablábamos antes? Al igual que el patito feo. ¿Qué tantas cosas? Soy el hazme reír de la gente. Soy la vergüenza de las familias. Hay unos que le agregan más, yo no sé dónde sacaron el término y dicen, soy la oveja negra de la familia. ¿Ah? Y nos marcamos con palabras. Las palabras van y vienen. Y cada vez, en vez de ayudarnos, más bien nos entierran vivos. Y junto con ellos los propósitos que Dios también ha sembrado en cada uno de nosotros. Según la psicología hay varios tipos de complejos. Y quiero, a la luz de la ciencia, hablar rápidamente antes de entrar a la Biblia. Y dice que hay 4 tipos de complejos básicos en la vida de las personas. Y está el primero, que es el complejo de inferioridad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido inferiores a los demás? Porque nos medimos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Por el apellido famoso, por el apellido que nunca sonó bonito como los otros. Por la forma de vestir o por las cosas que muchas veces ni siquiera son necesarias. Y uno de los primeros complejos con los cuales lucha no solo los que no son creyentes, sino aún los que son creyentes. El primero es el complejo de inferioridad. Otro más es el complejo de culpa. No voy a hablar de ello hoy, solo estoy ilustrando de una manera rápida. El complejo de culpa que te hace decir no lo merezco. Si ganas dinero te sientes mal. Si te elogian te sientes mal. Si alcanzas el éxito profesional te sientes mal. Por todo te sientes mal y te juzga. Ese otro complejo también con el que muchas veces hemos luchado. Yo no sé con cuál es de él hasta el día de hoy. A lo mejor se ha identificado. Tiene un buen matrimonio, te sientes mal. Tiene un mal matrimonio, te sientes mal. Está en un buen empleo, te sientes mal. No hay manera como tú puedas sentirte realizado, porque mientras esté ese complejo de culpa en tu vida, nunca te vas a sentir bien. Y hay un complejo tercero más. Y el complejo al éxito. Hay gente que tiene complejo a los éxitos. No quieren vivir una vida exitosa porque creen que no es digno de tener éxito en su vida. Que el éxito es para otros menos para ellos. Y el éxito va acompañado del temor. Hay un enunciado que dice: existe más miedo al éxito que al fracaso. Para las personas que viven el complejo del éxito, el complejo al éxito,
Su base es esa, tener miedo al éxito más que al fracaso. Prefieren vivir en el fracaso que vivir en el éxito. Y el último es el complejo de ignorancia. Y el complejo de ignorancia encierra en una sola palabra todo, y es no sé. No sé. Te preguntan de algo, no sé. Nunca sabes nada. ¿Por qué? Porque tiene un complejo bien arraigado en tu vida interior. Por lo tanto, ¿qué piensa Dios respecto a esto ahora que estamos en el Señor? ¿Qué piensa Dios con todo esto que hemos hablado y con todas esas luchas interiores que tenemos dentro de nosotros, que nos quitan el sueño, que no nos hacen vivir una vida de éxito, que no nos hacen manifestar el máximo potencial en nuestra vida? ¿Qué dice Dios? Hay muchos cristianos que yo conozco que viven una vida trabada, estancada, sin brillo. Se nota en sus ojos que han perdido la esperanza. Hay gente que vive con esperanza y con fe, y tú notas en sus ojos un brillo, un deseo de vivir, un deseo de conquistar, un deseo de avanzar, un deseo de alcanzar, un deseo de experimentar algo nuevo cada día. Al fin y al cabo, si funciona bien, y si no funciona, pues da igual, a lo menos lo intentaste. Pero hay gente que se ha rendido. Nuestras limitaciones son lo que dicen ser nuestras limitaciones. Y como último, nuestro potencial es lo que dice ser nuestro potencial. Y muchos no han llegado todavía allí. ¿Escuchó muy bien? Ahora que estamos en Cristo, vamos entrando a la Biblia, somos lo que Dios dice que somos según su palabra. No según lo que tú dices ser. No según lo que la gente dice que tú eres. No lo que la ciencia dice que nosotros somos. La evolución dice que venimos del mono. Otros dicen que venimos de la evolución del delfín y del perro, y que pasaron millones de años para haber llegado a este término, y vamos evolucionando. Y así sucesivamente. Pero yo voy a la palabra de Dios y me quedo mejor con la palabra de Dios, la Biblia, la cual no se equivoca en absolutamente nada. Y hoy yo quiero llevarlo a la realidad de ella. Tome la Biblia en sus manos y vamos a ir paso a paso, de manera rápida, para darnos cuenta qué dice Dios, quién somos ser nosotros ahora que estamos en Cristo. ¿Qué dice Dios? Algún día te has preguntado, tú puedes decir, yo soy un fracaso, pero Dios no te mira como un fracaso. Y prueba de ello que Dios siempre vio distinto, aún en hombres y mujeres que Él eligió en el transcurso de toda la Biblia. En Abraham muchos miraban un idólatra, pero Dios miraba en él el padre de la fe. En David muchos miraron que era un pastor de ovejas, pero Dios miró en él un rey y un derribador de gigantes. En Isaías miraban un hombre que era un hombre inseguro, pero Dios lo miraba como un profeta. A Gedeón, él mismo decía ser un miedoso, temeroso, pusilánime, pero Dios le dijo en su momento, varón, esforzado y valiente. Y si me pongo a hablar de cada una de las personas que Dios ha elegido, Dios ha visto a cada hombre y cada mujer de una manera distinta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabe el nombre del Señor, porque gracias a Dios, Dios no mira como nosotros vemos, ni Dios mira como el hombre ve. La misma palabra de Dios dice que Dios no mira como el hombre mira, sino que Dios mira la condición más bien del corazón del hombre. No lo que está por fuera, sino lo que está dentro primeramente. Alabamos el nombre del Señor. Entonces somos lo que Dios dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos según su palabra. Verdaderamente, antes de venir a los pies de Cristo, la palabra de Dios dice que estábamos condenados, según Juan 3:18. Estábamos perdidos, según Mateo 18:21. También estábamos llenos de culpabilidad, según Romanos 3:19. Alejados de Él, según Efesios 4:18. Éramos enemigos de Dios, según Romanos 5:10. Éramos objeto de la ira de Dios, según Efesios 2:3. Pero ahora, cada cristiano, ahora en la condición de cristiano, hijo de Dios, Dios nos ve distinto.
Dios nos ve distinto. Solo dos entendieron. Dios no te ve como tú te miras en el espejo. Dios no te ve como tú has imaginado querer, a lo mejor suponer ser quien tú eres. No, Dios no nos ve de esa manera. Gracias a Dios, diga junto conmigo, que no nos ve de esa forma. Gracias a Dios que Dios no nos ve de la forma como nosotros creemos vernos. ¿Por qué? Porque verdaderamente antes de venir a Cristo, estábamos condenados, perdidos, culpables, muertos espiritualmente, alejados de Él. Éramos enemigos de Dios, éramos objeto de ira. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo, la palabra de Dios, ahora sí vaya a Efesios y me va a ir siguiendo ahí. Lo va leyendo porque yo solo lo voy a ir enunciando en la enseñanza de hoy. Si algunos de ellos los vamos a ir tocando, no se salga de allí. Nos ve como escogidos antes del origen de los tiempos. Así nos ve Dios el Señor. Efesios 1:4 dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Así nos ve Dios. ¿Sabe? Antes que usted se arrepintiera, antes que yo me arrepintiera, antes que buscara de Él, ¿sabe? Dios en su mente ya había pensado en darnos salvación a cada uno de nosotros. Y no estoy hablando de la doctrina de la predestinación, sino que Él es Dios y no quiere que nadie se pierda. El problema del ser humano es que le ha dado la espalda a Dios y ellos no quieren nada con Dios. Entonces, ¿se da cuenta cómo nos ve Dios? No nos ven como el patito feo. No nos ve como la patita, la mamá pata que le hacía a un lado, dice, con la ala al patito feo para hacerlo, separarlo de los patitos bonitos y al otro del feíto a un lado. No, Dios no nos mira así. Dios nos mira distinto. A través de Cristo nos ve bendecido. A través de Cristo nos mira como escogidos antes incluso del tiempo presente. Número 3, nos ha bendecido en amor. Efesios 1:4, nos ha bendecido con amor. Número 3, número 4, nos ha predestinado. ¿Para qué? Para que andemos en un nuevo caminar. Efesios 1:5 dice la palabra del Señor. Dice, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos mira como predestinados a una mejor herencia, a un mejor futuro. Pero no solo eso, Dios ahora a nosotros nos ve como adoptados. Efesios 1:5. ¿Va leyendo ahí? ¿Me va siguiendo? Nos ve como adoptados. Y cuando hablo de adoptado no es el término que muchas veces en español aplicamos a los niños cuando no tienen un padre y los toma un tutor. No, en el original la adopción no significa eso, que nos competen a cada uno de nosotros. Entonces Dios nos ve a cada uno de nosotros como capaces, maduros, enteros, espirituales. Eso quiere decir que si Él nos mira así, Él confía en nosotros, que nosotros vamos a hacer su completa y sana voluntad. ¿Está conmigo en esta noche? ¿Cómo Dios te mira? Ahora hay una gran diferencia. Va notando que hay una gran diferencia entre cómo usted se mira y cómo Dios le ve. ¿Y qué cree usted que vale más? ¿Lo que Dios dice o lo que usted piensa? ¿Lo que la palabra de Dios dice o lo que usted piensa? Le agrego más. ¿Qué es lo que vale más? Lo que dice la palabra del Señor. Pero hoy en día muchos cristianos no están en la palabra del Señor. Y tiene que andar buscando la vanagloria de la vida, los deseos de la carne allá afuera, para poderse sentir como completo, satisfecho, alegre, feliz, entre comillas, porque mientras lo tiene, después se va la felicidad, después se va todo aquello. Yo he visto ahora con este asunto de los famosos TikTok y tantas cosas que sube la gente allí para ganar like. Qué cosas la gente hace por sentirse pleno, satisfecho y sentirse un Superman, para sentirse famoso, para sentirse útiles. Pero en Cristo Jesús no necesitas amarrarte de las cuerdas y de la cuerda a los pies para lanzarte de un puente para que te den like, para sentirte feliz, para sentirte contento, para sentirte importante, porque ya tú lo eres.
No sé si me estoy dando a entender en esta noche. Pero hoy en día incluso la juventud de este tiempo, la generación de cristal, que necesita de un halago para sentirse bien, porque si no tiene un halago, se le va el mundo al suelo. Yo no sé si usted se da cuenta. Hay una generación que se está levantando, que es una generación frágil. Les cae un chaparrón de agua como este, se enferman, ya se escapan de morir. ¿Qué cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Pero volviendo al tema, en el Señor, Él nos mira como aceptos en el amado. Efesios 1:6. Voy rápido, ¿qué le parece si solo va anotando? Y va siguiendo allí con la vista la cita bíblica. Porque todos están en Efesios, estamos en el capítulo 1. Somos aceptos en el amado, Efesios 1:6. Nos dio redención, Efesios 1:7. Él nos ha redimido. Lo que nosotros debíamos, Él lo pagó, Cristo lo pagó. Ya no estamos en deuda. ¿Y por qué caminar como que si estuviéramos endeudados? ¿Por qué caminar con la mirada hacia abajo cuando deberíamos de poner nuestra mirada con humildad hacia el frente? Porque ya no debemos nada espiritualmente. Si hay algo que al hombre y a la mujer cuando está sin Cristo le hace sentir mal moral y espiritualmente, el pecado. Pero en Cristo Jesús ya no hay más acusación contra el pecado que hayas cometido, porque Él ha pagado el precio del pecado. ¿Sabe qué significa haber sido redimidos? Dese una idea que usted tiene una deuda con el banco y llega uno de los hermanos que está aquí, uno de los millonarios que tengo aquí en la iglesia, y llega al banco y se da cuenta que usted debe, y sin decirle nada a usted llega a dar el siguiente abono al banco, y el del banco le dice: no le podemos aceptar su dinero. ¿Pero por qué vengo a dejar mi abono? No, es que aquí ya las cuentas fueron saldadas y alguien le redimió lo que usted debía. Cristo redimió. Cristo nos redimió del problema del pecado. Él no tienes por qué sentirte mal. Hermano, que hiciste tantas cosas malas en la vida. ¿Qué tantas cosas malas hiciste en la vida? Hay gente de gente. Todos venimos de un mundo donde hicimos cosas que no tienen nombre, que dan vergüenza. Pero en el Señor ahora Él nos ve como nos mira a través de Cristo. Nos ha dado el perdón. Nos mira como seres perdonados, que hemos alcanzado su gracia, su favor. Efesios 1:7. También nos mira como seres sabios y entendidos. Efesios 1:8. Hermano, nunca se ande menospreciando. Usted puede, usted tiene sabiduría de Dios. Usted no se ande menospreciando que los demás pueden, usted no puede. Claro que usted puede, la diferencia es que usted quiera hacer las cosas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, verso 8? Dice la palabra del Señor que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Escuchó muy bien? Usted está completo. A usted no le hace falta un tornillito en el cerebro para que piense bien. No, usted está completo. Usted está completo. Escuchó muy bien. Usted y yo estamos completos en el Señor. Y Él nos da la sabiduría y el entendimiento. De esa forma Dios nos mira ahora como seres, como sabios, llenos de sabiduría y de entendimiento. Así dice la palabra del Señor, que nos mira como herederos, nos ha garantizado una herencia. Efesios 1:11, dice la palabra del Señor ahí, Efesios 1:11, y en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Que no te heredaron en vida tus padres, pero te ha dado una herencia a Cristo. Y una herencia eterna, tuya, propia, nadie te la puede quitar. ¿Te escuchó muy bien? No se preocupe que si tiene aquí o no tiene en esta tierra. Lo más importante es que usted tenga una herencia espiritual, la más segura, donde el ladrón no hurta ni roba, ni se puede saquear lo que tú tienes, porque es herencia, una herencia segura. Entonces la palabra del Señor nos dice que tenemos herencia
en el Señor nos ha garantizado una herencia. Somos para alabanza de su gloria. Ya lo leímos en el verso 1, capítulo 1, verso 12. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Así nos ve el Señor, sellados por el poder del Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice la última palabra? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor en esta noche? Dile al vecino que tienes a la par, tú tienes la marca, el sello del Espíritu Santo de Dios. Ahora que está en Cristo tiene el sello, la marca del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga por su iglesia, Él va a notar quiénes son los suyos, los que han sido marcados por Él. Tú eres diferente. Tú eres diferente. Tú y yo somos diferentes. Que hemos sido marcados por el mundo, sí, es la verdad. Pero el diablo nos ha mentido constantemente, haciéndonos creer que somos lo mismo que éramos antes. Pero su palabra dice otra cosa. La palabra de Dios dice otra cosa de nosotros. Y eso vale más que cualquier opinión. Eso vale más que cualquier concepto. Eso vale más que tu propia verdad humana. ¿Sabes? Tus padres te pueden marcar y decirte eres un bueno para nada. La gente te puede rechazar. La gente se puede burlar. La gente se puede, qué sé yo, cualquier cosa por quien tú eres. Por cómo caminas, por cómo eres en tu cuerpo. Por tu forma de ser. Pero no importa lo que diga la gente. Lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Pero somos tan famosas y benditas emociones que en las cuales el Señor así nos creó. Pero la palabra de Dios dice que hemos de aprender a tener dominio propio aún sobre las mismas emociones. No todo lo que nuestras emociones dictan es la verdad. Y más cuando nos pasan momentos difíciles. Entonces lo más importante es atender lo que Dios piensa de nosotros según la palabra de Dios. Vamos a ir quedando por ahí. Porque aquí tengo tanto que enseña la palabra del Señor. Por lo menos 47 cosas que Dios piensa de quien somos nosotros ahora en Él. 47. Y solo hemos hablado de